Jueves 19 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este repaso que saben, hacemos cada jornada, cada mañana, cada día, a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día y Diario ABC. Hoy hay bastantes temas distintos, pero un tema que sí que copa las tres portadas y es el atentado, como saben, que ocurrió ayer en Túnez. El diario Córdoba, a 5 columnas y con una tipografía especialmente grande, titula "Y ahora Túnez. El yihadismo golpea a la joven democracia árabe, asesinados a tiros 20 turistas, 2 de ellos españoles, en el Museo Bardo de la capital. La policía abate a 2 terroristas, busca a otros tantos y no aclara su pertenencia". La foto del diario Córdoba la tienen, una foto que corresponde a las tareas de salvamento de las personas heridas o fallecidas. Una víctima, dice el diario Córdoba, la foto del diario Córdoba, una víctima es sacada en camilla del museo en el que se produjo la matanza ayer en la capital de Túnez. El diario ABC también dedica su portada íntegramente a este asunto, también con una foto en la que varios turistas, dice el pie de foto, son evacuados por la policía que abatió a 2 de los 3 asesinos, dice el diario ABC. Túnez, el nuevo escenario del terror. Mueren 20 turistas y 2 tunecinos tras el intento de asalto yihadista al Parlamento. Un matrimonio de jubilados catalanes entre los fallecidos. Y el diario El Día, aunque sin foto, también dedica su titular de apertura a este asunto, a 5 columnas también. Titula el diario El Día, y lo tienen: 2 españoles muertos en una masacre yihadista en Túnez. Al menos 20 turistas asesinados en el ataque terrorista a un museo. Los islamistas, dice el diario El Día, habían intentado entrar en el Parlamento antes de disparar a sus víctimas. El golpe a uno de los regímenes más estables del norte de África sacude a los gobiernos del mundo. Y antititula: una pareja residente en Barcelona entre las víctimas del grave atentado. Bueno, básicamente conocerá mucha información, quizá a medida que pasa el tiempo, más información de la que yo les pueda dar, porque se actualiza minuto a minuto. En principio, como saben, ayer un grupo de terroristas, presuntamente yihadistas, aunque tampoco nadie ha reivindicado el atentado, entraron en el Parlamento, presuntamente, como les digo, intentaban entrar en el Parlamento de Túnez y cuando no pudieron hacerlo se refugiaron en el Museo del Bardo, o de Bardo, es un museo de mosaicos, el más importante del mundo, que existe allí en la capital de Túnez, y ahí al entrar fueron acribillando a los turistas que se masificaban en la puerta del museo, porque es quizá la principal atracción turística de Túnez. Fueron acribillando autobuses, acribillando a las personas que iban por la calle, que intentaban refugiarse en el interior del Museo del Bardo. Según dicen, según parece, porque todavía no hay un cierre oficial de heridos ni de víctimas, hay alrededor de 20 personas fallecidas de distintas nacionalidades: italianos, sudafricanos, japoneses, colombianos, brasileños, alemanes y polacos. Y lamentablemente 2 españoles, una pareja residente en Barcelona, jubilados, que viajaban en un crucero. Había 2 cruceros españoles con origen en España que estaban anclados, estaban en el puerto de Túnez, y parece que estas personas viajaban con alguno de los cruceros. También habrá que un otro turista español que no está entre los rescatados ni entre los fallecidos, con lo cual aún, decía ayer García Margallo, que pudiera ser que lamentablemente la cifra se incrementara, porque, repito, no están en los hospitales, no están en la lista de personas fallecidas, pero tampoco han vuelto al lugar en el que se han reunido el resto de turistas una vez que ha ido volviendo la tranquilidad a Túnez. Saben que Túnez fue quizá el país donde antes prendió la llamada primavera árabe, donde se acabó con una dictadura, hubo las únicas elecciones quizá estrictamente democráticas de toda aquella revolución árabe, que fue derrocando a dictadores o a gobiernos menos democráticos, y parecía el de Túnez el gobierno más occidental dentro del norte de África. Saben que está muy cerca de Argelia, cerca de Marruecos, que son regímenes que también son muy pro-occidentales, pero quizá Túnez dio el salto y se acercó mucho más al sistema democrático europeo. Ahora este golpe del yihadismo, si es que se confirma que sea un golpe yihadista, pues pone patas arriba todo lo que es el cambio democrático en el Magreb, en el norte de África, especialmente ahora en la zona esta de Túnez. Muy pocos datos malos que le cuento, son todavía hipótesis, porque al menos 2 terroristas han sido abatidos.
parece que hay un tercer terrorista detenido y la policía sigue buscando a alguno más. A partir de que se le pueda interrogar, pues se sabrá a qué organización pertenecen, si era un atentado programado, si fue una actividad de estas que le llaman de lobo solitario, de personas que se arman con sus Kalashnikov y salen a disparar, si eran terroristas suicidas, en fin, todavía hay mucho que aclarar. Quizás cuando vean este programa por la noche ya lo sepan, yo todavía, los periódicos no hablan más de lo que les estoy contando. Dos personas, dos españoles fallecidos, de un total de en torno a 20, porque hay quien habla de 19, hay quien habla de 21. También ha fallecido un civil tunecino y también, según parece, alguien de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado de Túnez que intervino en la operación. Pero todos son todavía datos muy provisionales y todavía se están barajando muchas hipótesis. La principal es que sea un golpe terrorista del yihadismo, del integrismo islámico, el que haya afectado, el que intentara entrar, según parece, en el Parlamento de Túnez. Repito que todos son hipótesis. Hay una tercera foto de los periódicos, más cercana, aunque es en Málaga, pero sí que tiene un protagonista cordobés, lo ven ahora, Julio Anguita. Anguita, dice el diario El Día, Anguita regresa 15 años después. El exalcalde de Córdoba es aclamado en un mitin de Izquierda Unida en el que reclama pactos, pero no con el PSOE. Y la foto, el pie de foto, la intervención de Julio Anguita anoche en el Salón Central del Palacio de Congresos de Málaga. Efectivamente, Anguita, que como saben en los últimos años está yendo un poco, bueno, a derecha o a izquierda, se está moviendo entre la lealtad a su partido, a Izquierda Unida y al PC, y su cercanía a movimientos más sociales, como el Foro Cívico, el Frente Cívico, la Mesa de Convergencia, etcétera. Ayer se decidió dar el paso y participar en el acto central de Izquierda Unida en Málaga, para el que vino también Alberto Garzón, también Maillo, lógicamente, el candidato andaluz y también el candidato a nivel federal. Y estuvo Anguita ahí. Fue un acto que, como dice el diario El Día, fue un reencuentro de Julio Anguita con la política activa. Anguita nunca ha dejado de ser político activo, pero como saben, sí que estaba apartado, también tiene una salud que a veces le da un problemilla, de la vida pública, y ayer pues fue aclamado como el gran referente de la izquierda española que ha sido en las últimas décadas. No obstante, le digo a Anguita que se puso la foto con la sigla de su partido, al que nunca ha renunciado, también hizo un guiño hacia otros movimientos, tipo, en este caso, Podemos. Saben que Izquierda Unida ha estado durante los últimos 3 años en el gobierno de la Junta, junto al PSOE. Anguita se opuso desde primera hora o rechazó ese pacto y ayer lo recordó, que el pacto salió mal y si hay que pactar con alguien que se mire más hacia la izquierda, hacia Podemos, que hacia el PSOE, que siempre Anguita, recuerden, consideró que estaba en la otra orilla, la política, la teoría de las dos orillas de Anguita, que decía que en una orilla estaba PP y PSOE y en la otra estaba Izquierda Unida y el resto de formaciones a la izquierda. Bueno, pues un poco lo que vino a hacer ayer. Hubo quien se sorprendió de ver a Anguita junto a los líderes de Izquierda Unida, porque, como les digo, está en los últimos meses un poco más retirado de la ortodoxia de Izquierda Unida. Incluso ha recibido críticas, algunas de ellas bastante duras, de militantes de su partido que rechazan esa deriva que Anguita parece llevar hacia posiciones más, si quieren, populistas, ¿no? Más asamblearias, más origen ciudadano, tipo eso, Podemos, Ganemos, los 15M, etcétera, etcétera. Bueno, pues a la foto que le dedica hoy el diario El Día a Julio Anguita ayer en Málaga. Vamos con los sumarios. Bueno, hay otra foto más en el diario Córdoba, en este caso es para el ex entrenador del Córdoba, para Miroslav Jukic, para Juka, que ayer dio rueda de prensa para despedirse de la plantilla, de la afición y del Córdoba en definitiva. Dice el diario Córdoba, Jukic, comillas, si cambia 2 veces de técnico es que hay otros errores. El capitán Abel dice también, dice no apreciar a sus compañeros que vayan a darlo todo. Efectivamente. Bueno, 2 cosas. La primera, la de Jukic. Jukic se despidió muy elegantemente, lo vieron allá ayer en el canal del Córdoba Club de Fútbol, CCFTV, que ya saben, canal que emite en exclusiva PTV Telecom. Digo, ayer Jukic se despidió muy elegantemente del club, no cargó tintas contra nadie, sí que soltó esta pildorita para que la quiera coger. Vino a decir que si en una vuelta, en un año, del Málaga al Málaga, saben que ha sido justo en esos partidos, hay que despedir a 2 entrenadores, es que algo no funciona, aparte de los entrenadores, porque si no, uno de los dos lo hubiera hecho un poco mejor. O sea, que vino un poco a alertar de que no es el cambio en el banquillo lo que solucionará los problemas del Córdoba. No obstante esto, dijo que el Córdoba tuvo mala suerte, que su llegada, la llegada de él y su equipo,
al Córdoba. Consiguió el efecto inicial que se pretendía, cambiar un poco el chip, cambiar un poco la mentalidad de los jugadores, y que hubo otras victorias, la del Bilbao, la de Granada y la del Rayo, que son otras victorias que consiguieron sacar al Córdoba de los puestos bajos de la zona de la clasificación y devolverle la ilusión a las gradas. Luego se volvió a caer los errores anteriores, falta de equilibrio quizá en el equipo, falta de intensidad y bueno, el propio Abel lo dijo ayer, hay jugadores que no parecen que estén dispuestos a entregarlo todo por el club y eso es un problema cuando el equipo está atravesando la racha que está atravesando. Recuerden, 8 partidos seguidos perdiendo, el siguiente partido este domingo es en San Sebastián, no parece un campo el más fácil para ganar, pero es que el siguiente viene aquí el Atlético de Madrid, que tampoco parece el rival óptimo para conseguir salir del agujero, así que bueno, es verdad que a partir del Atlético de Madrid la cosa se aclara un poquillo, ya hay algunos rivales un poco más de nuestro nivel, que es donde, si recuerdan, el año pasado se produjeron, o sea, la vuelta anterior se produjeron las victorias, la de Bilbao, la de Granada, la del Rayo, que fueron victorias prácticamente en 4 o 5 partidos se ganaron 3, creo que fueron en 5, con lo cual ahí viene la parte más amable del calendario. No obstante, como les digo, no es fácil. Yuki se despidió muy correctamente, le deseó suerte a Romero, dice que le conoce, que su trato ha sido cordial siempre, un hombre de fútbol y que le parece que bueno, puede hacer algo, que puede ser un buen revulsivo y que ojalá consiga reconvertir, dijo, la situación. Dijo Yuki que el equipo ha mejorado con su llegada, pero que se va decepcionado, más que triste, dijo triste más que decepcionado, porque ha puesto todo lo que podía y que le vio la posibilidad, aunque luego lamentablemente no salieron las cuentas como él deseaba. Así que suerte para Yuki en su carrera profesional y ahora a nosotros nos toca vivir otra etapa. Por cierto, también el diario Córdoba, me lo he saltado, viene foto para Anguita, en la portada. Anguita desborda el auditorio de Málaga, dice en su primer mitin, lo tienen ahí arriba, en 15 años. El exalcalde y excoordinador, dice el diario Córdoba, aboga por tender la mano a Podemos y no al PSOE, lo que hemos comentado hoy antes. Esa foto es que se me pasó antes comentarla. Bueno, el otro asunto que trae el diario, bueno, hay 2 asuntos más, los 2 asuntos locales, uno provincial y uno local. Empezamos por el provincial, por el de Posadas. Dice el diario Córdoba, el obispado pone a su nombre una finca y un local de Posadas. Las inmatriculaciones se llevaron a cabo entre mayo y julio del 2006 en el registro de la propiedad de Posadas. Se trata de una finca del Caño de la Almona, dice, y de un local comercial del Paseo Pedro Vargas, que fue sede de la Sociedad de Cazadores. Bueno, dice la finca del Caño de la Almona, aunque luego en otros sitios pone Caño de la Mona, da igual, una cosa u otra. La finca realmente no se llama así, se llama Pasaje Moredal, perdón, una finca rústica de 6.500 metros cuadrados en Posadas. Una finca rústica que, según dice el cronista de Posadas, él siempre pensó que era público, porque aquello, bueno, dice que desde que él conoce no hay ninguna relación con la Iglesia, que no la encuentra y que nadie tiene constancia, cree que documental tampoco la hay, de que esa finca pertenezca a la Iglesia. La Iglesia inmatriculó a su nombre esta finca con una fórmula que permite la ley hipotecaria tan cuestionada y dice: la diócesis de Córdoba, dice la inscripción registral, es dueña de esta finca, manifestando que la viene poseyendo sin interrupción ni contradicción desde tiempo inmemorial, sin que se tenga título escrito ni inscrito. Con esa fórmula, que es la que utiliza la Iglesia habitualmente porque saben que a partir de esa ley hipotecaria el obispo hace de fedatario, como si fuera un notario. Si el obispo dice eso, pues el encargado de registro se lo tiene que creer y la escribe como propia. Como le digo, el cronista de Posadas, Joaquín Casado, dice que él no tiene constancia documental de nunca de que esa finca perteneciera a la Iglesia y por lo tanto no entiende la sorpresa en mayúscula en el pueblo, porque nadie pensaba que esa finca era de la Iglesia, sino todo el mundo pensaba que era una finca pública. Una finca que, por cierto, donde a esa finca van a parar algunas aguas fecales, son alcantarillas del pueblo hacia el río, con lo cual tampoco es una finca que tenga una especial utilidad. También ha inscrito esa finca y un local comercial, un pequeño local comercial de menos de 20 metros cuadrados, que está en el Paseo Pedro Vargas, en Posadas. Según dice el cronista de la ciudad, Joaquín Casado, este local comercial lo construyó un particular un día, pidió sus permisos, lo levantó y abrió allí un establecimiento. Luego tuvo que cerrar porque no le fue demasiado bien y se quedó en desuso, se quedó con la persiana echada durante mucho tiempo hasta que se le cedió a la Sociedad de Cazadores. Claro, se supone que lo cedería el dueño. No sabemos si el dueño era el propietario, el ayuntamiento o quién. La cosa es que ahora, con el tiempo, pues la Iglesia lo matricula como propio,
que ese local, que repito, construyó o levantó un particular, lo obró un particular, lo utilizó, les digo, lo tuvo como establecimiento comercial y luego lo cedió, se supone que a él, a la Sociedad de Cazadores de Posada. Y ahora Iglesias lo matriculó como suyo. Dice que tampoco él encuentra el motivo por esa matriculación, dice Joaquín Casado, este hombre, porque nunca ha habido ninguna sensación en el pueblo de que ese local perteneciera a la Iglesia, que puede ser que lo haya, pero no la conoce. Y repito, la fórmula que utilizó la Iglesia, en este caso, sí, en la inmatriculación, es que se posee sin que haya título escrito ni inscrito, con lo cual no sé cuál es el argumento. Supongo que habrá una respuesta, a las próximas horas, porque esto aparece hoy en la portada del diario Córdoba y supongo que alguien dará alguna explicación. Por cierto que junto a esta finca y junto a este local, también la Iglesia ha inmatriculado en Posada otras propiedades que son evidentemente más relacionadas. Por ejemplo, la ermita de Jesús, por ejemplo, la ermita de Santiago, la casa del párroco y una casa adyacente, lo que fue antiguamente la casa de Santería, que está pegada a la ermita de Jesús. El tema de las ermitas, de quién es el dueño de las ermitas, tampoco está tan claro, aunque parezca evidente que tiene un uso religioso que nadie discute, como casi todo, Aquí el uso religioso de la casa del párroco, de la ermita de Santiago, o la de la ermita de Jesús, o la que sea, no se discute. Lo que se puede discutir es de quién es el dueño de aquello, porque habitualmente, en muchos casos, las ermitas se construyen sobre el suelo público, sin que haya cesión, sino que se permite que la iglesia construya allí, y incluso la edificación suele hacerse con fondos, o con cuestaciones, o con aportaciones, o incluso fondos públicos. Es decir, que no está claro que porque sea una ermita pertenezca a la iglesia. No obstante, quizá lo más polémico en el caso de la ermita de Jesús no es que se haya inmatriculado la ermita, que yo creo que es bastante defendible por la iglesia, sino que también se han inmatriculado los caminos que circundan la ermita, entre ellos un camino que va desde el paseo a las casetas de feria, con lo cual, si eso fuera privado, a partir de que se inmatricula, tendría otras connotaciones, ¿no? En fin, la polémica sobre la inmatriculación que no cesa, en este caso afecta a Posada. La última información que trae el diario Córdoba es sobre el aeropuerto. Titula el diario Córdoba: el futuro del aeropuerto en manos de las instituciones cordobesas. Ahí lo tienen. Esto corresponde a una pregunta que hizo Antonio Hurtado, el diputado por el PSOE, por Córdoba, del Grupo Socialista, Antonio Hurtado, en enero. Preguntó que qué pasaba con AENA, qué piensa de la inversión, del uso que se está haciendo de la obra pública, etcétera, etcétera. Y lo que le ha dicho el Gobierno es que ya han hecho todo lo que tenían que hacer. El Gobierno, es decir, AENA, que es una empresa pública, como saben, ha dicho que ya ha hecho lo que tiene que hacer, que es poner la infraestructura eficiente y de calidad perdón, para que las compañías aéreas pues operen desde los aeropuertos que son de titularidad pública, en este caso el de Córdoba. Que de ahí para adelante depende del mercado y de las instituciones. El mercado de las compañías, que ya tienen que ver la rentabilidad o no de esta infraestructura del aeropuerto de Córdoba, y de las instituciones, porque dice el Gobierno que ahora toca hacer una adecuada promoción de Córdoba para hacer rentable las instalaciones, en este caso las aeroportuarias. Hombre, yo no sé de qué se puede acusar al Gobierno, tanto al local o al provincial o incluso al autonómico, pero de promocionar Córdoba creo que no, creo que se está invirtiendo pues, una cantidad ingente de dinero en atraer turistas a Córdoba y más dando resultados. Ahora veremos algún dato en algún periódico sobre eso. Es decir, que creo que no es un problema de promoción, quizás sea un problema de que el aeropuerto aún no se puede utilizar. Saben que hay falta una serie de aparatos que impiden que se pueda operar fácilmente desde el aeropuerto de Córdoba, incluso va a estar prohibido a partir de este verano si no se incorpora esta tecnología, y luego falta la terminal, falta la torre de control, faltan cosas, es decir, que tampoco está todo hecho. Y luego está el asunto de las indemnizaciones, que está por resolver. Saben que AENA reclama al Ayuntamiento de Córdoba un dinero que corresponde a la parte que tuvo que poner el Ayuntamiento. Aquella operación era que el Ayuntamiento expropiaba y corría con los gastos, pero inicialmente lo hizo AENA y luego lo pidió, lo reclamó. Lo que parecía que iban a ser un par de millones de euros, luego las peritaciones se dispararon y acabó en 17 millones de euros y parece que ahora está en 13. No obstante, el alcalde del Ayuntamiento actual rechaza esa deuda con AENA y está el asunto todavía pendiente. Pero creo que ahí no tiene razón el Gobierno y que todo no está hecho. Pensar que esa infraestructura, la nuestra, es eficiente y de calidad, creo que habrá que medir cuáles son los parámetros de eficiencia y calidad, porque creo que el de Córdoba no es un aeropuerto eficiente y de calidad. Otra cosa es que esté en una fase inicial y que la segunda o tercera concluya con esa infraestructura, eso, con calidad suficiente, pero hoy por hoy, que yo sepa, pues no pueden volar prácticamente los vuelos charter, porque no hay las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la navegación aérea. Bueno, lo dejamos ahí, seguimos con el diario El Día primero, ABC, luego vamos a la página 2, la portada 2. El diario El Día
Habla también, bueno, hay bastantes asuntos. Por ejemplo, recuerden que ayer hablaba el diario El Día de la subida salarial de los parlamentarios andaluces, que se hizo en mitad de la crisis y tal, que luego se rectificó. Bueno, ahora dice el diario El Día que el Parlamento de Andalucía, justifica la subida salarial en un acuerdo técnico. Fue un pacto, lo dice aquí, pacto PSOE, PP e Izquierda Unida. La Cámara del Parlamento andaluz, la Cámara atribuye el cambio a una nueva fórmula para abonar las cotizaciones. Bueno, técnicamente puede ser que sea cierto. Lo que pasa es que saben aquello de la mujer del César, que hay que ser honrado y parecerlo. Y en este caso, hombre, cuando coincide que hay muchos recortes salariales en las empresas, hay muchos despidos, hay recortes, como saben, en prestaciones, en becas, en ayuda, en dependencia, que al mismo tiempo se haga la lectura más positiva para los parlamentarios, en este caso, para facilitarles un incremento salarial, aunque sea dándole la vuelta, pues suena un poco estético, si quieren, poco ético, no es una cosa que esté bonito, para que lo entendamos pronto. El Parlamento de Andalucía había congelado los sueldos de los diputados, de los parlamentarios, y lo que se hizo fue que permitía a la normativa, durante un periodo de tiempo que luego se rectificó, que las cotizaciones, en lugar de salir de la nómina, salieran directamente del empresario, en este caso del Parlamento, con lo cual había un incremento, de hecho, de facto había un incremento en el sueldo de los trabajadores, en este caso de los parlamentarios, porque no tienen que pagar de su bolsillo las cotizaciones de la Seguridad Social. Y eso les suponía pues, que ganaban más dinero todos los meses porque las retenciones se las pagaban otros. Luego se corrigió cuando salió a la luz pública y dicen que fue un acuerdo técnico que no depende de la voluntad política, sino que hubo una lectura de la ley que era favorable a los trabajadores y se aplicó. Luego se corrigió, digo. Que aunque legal seguro que fue, no creo que haya que doler nada y tal, pero repito, no parece muy estético, ni ético ni estético, que al mismo tiempo que los que más sufrieron la crisis, sufrimos todos los trabajadores, la crisis, veíamos recortados por nuestras prestaciones, nuestros salarios, etcétera, por los trabajadores, en este caso públicos, como trabajadores públicos del Parlamento de Andalucía, pues se buscan las vueltas para seguir incrementando su salario, que tampoco es el más bajo precisamente de todos los que había en cuestión en aquella época. Bueno, pues ahí queda el asunto, supongo que seguirá trayendo cola, pero como decíamos ayer, el pacto fue entre PSOE, PP e Izquierda Unida, los tres grupos del Parlamento, y por eso quizá se haga menos ruido. Si alguno hubiese votado en contra, seguro que sería hoy arma arrojadiza en la campaña electoral. Seguimos, dice el diario El Día, casi 19.000 cordobeses viven ya en el extranjero. La cifra de personas que emigra sigue al alza y sube un 3,46%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, tampoco nos sorprende. Cada vez son más las personas que salen también de Córdoba, de España y de Córdoba, por tanto, al extranjero. El país que más cordobeses acoge es Francia, donde van el 68%. No. Hay 4.000 cordobeses, de los 19.000 que hemos dicho que están fuera, 4.200 viven en Francia, 3.300 en Alemania, 1.800 en Bélgica, Suiza, Reino Unido, Países Bajos e Italia. O sea, el que más, Francia, el siguiente Alemania, suena un poco esto, un déjà vu de la inmigración de los años 60, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, en fin. Vamos donde iban nuestros abuelos, pues acuden ahora nuestros hijos, nuestros jóvenes y también personas de edad madura, ¿no?, a trabajar porque no hay posibilidades en nuestra tierra, que es lo más triste que puede pasarle a un gobernante, tener que aceptar que su gente se vaya de su país porque no tiene dónde ganarse el pan. La mayoría de los cordobeses que salen de Córdoba se quedan en Europa, como vemos las estadísticas, todos los países son europeos, luego habrá uno más por ahí, también en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Venezuela, en México, pero son ya cifras menores. En Colombia hay 131 cordobeses, bueno, es cifra importante, pero son solo 131. Repito que en Francia hay 4.200, así que incluso en Oceanía hay cordobeses, en Australia hay 518. Bueno, son 19.000 en total, la esperanza es que puedan regresar, porque donde está mejor en un sitio, o sea, es casa de uno, como dice el refrán. Por cierto, que leíamos ayer, antes de ayer, que se ha incrementado muchísimo el número de españoles que que se van de España con la crisis, pero 2 de cada 3 son inmigrantes que vinieron, se nacionalizaron españoles y ahora han regresado a su lugar de origen. Por eso ese retorno o esa emigración no es tal como la que estamos viendo ahora. Que estas sí que son cordobeses, nacidos en Córdoba, en su inmensa mayoría, habrá alguno que también haya regresado, quizá algún colombiano de los que hemos visto antes, pues sea colombianos que vinieron en su día buscándose aquí legítimamente un puesto de trabajo y ahora han visto que no hay trabajo aquí, vuelven a Colombia, pero vuelven como españoles, como cordobeses porque se han nacionalizado. Bueno, pues en este mare magnum nos quedamos con esa cifra. Casi 20.000 cordobeses viven fuera de Córdoba porque en Córdoba no tienen las expectativas laborales que querría. Habrá alguno que se haya ido porque vive mejor y porque tenía trabajo en Córdoba, pero
pero bueno, es un alto ejecutivo, que también habrá algunos, pero básicamente la mayoría, lamentablemente, son personas que salen, como los emigrantes, con la maleta, con la guita, a la estación de Düsseldorf a buscarse la vida. Ojalá que aquello cambie pronto. Bueno, seguimos. Dos asuntos últimos en la portada. La rentabilidad hotelera, dice el diario El Día, crece en Córdoba y eleva el empleo en el sector. Bueno, son buenas cifras para el sector turístico, que como decimos siempre es el que nos queda. No hay industria, la agricultura es muy estacional, depende del tiempo, y lo que nos queda básicamente es el sector terciario, el turismo y el comercio. El turismo, buenas cifras, según el informe de Excel Tour, que es una empresa que se dedica a esto, a elaborar informes sobre el turismo, la habitación ha crecido un 5,6 la rentabilidad, porque una habitación media en Córdoba se rentabiliza 37 euros, según este informe, y eso significa un incremento del 5,6% con respecto al año pasado. Es el nivel medio de ocupación de la habitación, como les digo, el año pasado era 5% menos, este año sube 5%, con lo cual la rentabilidad se eleva. En cualquier caso, para que vean también un poco el nivel en el que nos movemos, la habitación media, repito, en Córdoba, 37 euros. La de Barcelona se rentabiliza al año con 80 euros, más del doble. En San Sebastián, 72, en Palma, 58, en Cádiz, hay menos hoteles, por lo tanto, también es verdad que habitualmente está más lleno, 56 euros de media, Gijón, 53, Madrid, 52, Málaga, 51, Bilbao, 46, Sevilla, 46 euros, Oviedo, 44, Las Palmas, 44, es decir, que Córdoba, aunque sube hasta 37, estamos muy por debajo de las ciudades turísticas de España, a pesar de que Córdoba pues tiene esa vocación de depender del sector turístico. Los hoteleros siempre se quejan de que los precios son muy baratos. Lo que pasa es que hay una estacionalidad tal que una habitación en Córdoba en mayo o en Semana Santa se dispara, luego el resto del año tira los precios para intentar rescatar turistas. En una época en la que Córdoba, lamentablemente, no consigue captar visitantes. Porque, repito, Córdoba, como decía antes el Gobierno, hay épocas que se promocionan muy bien los patios de Córdoba, que se conocen en toda España y quizás en toda Europa y quizás en el mundo. En Semana Santa también consigue conciliar mucho atractivo, pero hay otra época en la que Córdoba desaparece en los destinos turísticos y eso hace que haya esa rentabilidad tan cuestionable. 37 euros de media son muy pocos euros comparando, como les digo, con San Sebastián, con Barcelona, por ejemplo, que es de 80 euros, más del doble. Córdoba ocupa el puesto 17 y no es la ciudad 17ª número de visitantes. Creo que es un problema también de estacionalidad que no conseguimos superar. Acaba el diario El Día hablando de SADECO. Recuerden que hace unos días se llegó a un principio de acuerdo para desconvocar la huelga que estaba convocada para la Semana Santa. Sin embargo, hoy, que hay una nueva reunión de la mesa de negociación, parece que las cosas están un poco más complicadillas. Dice el diario El Día: la plantilla de SADECO retomará la huelga si hoy no se logra un acuerdo. Bueno, ayer hubo asamblea y decidieron los trabajadores que darle este cheque en blanco a sus representantes y forzar la negociación con la amenaza de la huelga para el Domingo de Ramos. Bueno, que empezaría el Domingo de Ramos y continuaría toda la Semana Santa hasta que se resolviera el conflicto. Básicamente, si recuerdan, el conflicto consiste en la antigüedad. Había durante una época, mucho tiempo, SADECO pagó antigüedad, luego hubo un cambio en la normativa, la retiró y ahora piensa incluirla. ¿Cómo se incluye la antigüedad de la nómina? Lo que está ahora provocando el conflicto. Parece que los atrasos de 2012 a 2014 no les satisfacen a los trabajadores cómo se piensan abonar y sobre todo no les satisface que el próximo año, 2016, hay que negociar el convenio y temen que ahí no se vuelva a apartar la cláusula de la antigüedad. Para ello quieren que quede ya establecido la inclusión obligatoria de esta cláusula en el convenio y está un poco el rifirrafe entre las dos partes, la empresa y los trabajadores, el ayuntamiento o SADECO en este caso y el comité de empresa. Bueno, a ver si se resuelve porque, como les digo, no parece que nadie, ni ellos tampoco, los trabajadores quieran hacer una huelga en Semana Santa porque todos somos conscientes de los problemas que eso va a generar, evidentemente. Bueno, en el diario El Día, la parte superior, dos asuntos más, uno de cultura, si quieren. Fernando Jáuregui, periodista y escritor, como saben, dos puntos comillas, el debate sobre la mezquita no lleva a ninguna parte, dice la parte alta del diario El Día. Bueno, Jáuregui recorre, dice, el último medio siglo de España en un libro publicado en Almuzara y, bueno, el diario El Día, Alfredo Asensi le entrevista. El libro se llama Historia vivida de España y habla de Franco a Podemos, es el subtítulo de este libro. Bueno, pues entre otras cosas de actualidad, pues también habla de la mezquita y pues dice esto que veíamos en la portada y que aquí en la página 52 resalta. La mezquita es de los ciudadanos, dice Fernando Jáuregui.
de Santander. Yo creo que está bien que todo el mundo opine, pero a lo mejor nos corresponde más a los cordobeses que a los cántabros, con todo respeto para los cántabros, que también tienen derecho a opinar, decidir de qué es la mezquita. Yo creo que todos coincidimos que es de los ciudadanos y que el problema del que estamos hablando ya hace tanto tiempo y con tanta intensidad solo es de titularidad. ¿Quién es el dueño? Ahora, que pertenece a quienes la hicieron, que fueron los cordobeses del siglo XI, del siglo X. Bueno, evidentemente fueron cordobeses también. Yo siempre digo que los musulmanes de aquella época eran personas nacidas en Córdoba, de padres cordobeses, algunos venían de fuera, pero básicamente la población era cordobesa y la mezquita la construyeron los cordobeses de aquella época. Y el califa, Abderramán III, era un cordobés nacido de padres cordobeses, Era musulmán de religión, pero él, quizás su bisabuelo no, pero él sí que había nacido en Córdoba. Somos todos cordobeses y la mezquita construimos cordobeses hace muchísimo tiempo. Termina el diario El Día hablando de deporte, del nuevo técnico del Córdoba. Veíamos en el diario El Día Yuki, en el diario El Día, el Córdoba salía Yuki, en el Día sale Romero. José Antonio Romero, dice el diario El Día, toma el mando en el Córdoba Club de Fútbol y prepara ya el duelo en Anoeta, decíamos, este domingo, frente a la Real Sociedad. Ojalá que sirva el estreno, saben aquella máxima del fútbol, entrenador nuevo, victoria segura. Bueno, vamos por victoria segura, que nos toca ya, que llevamos ya 8 partidos seguidos, bueno, pues trayéndonos malos resultados de fuera y de casa. Una victoria en San Sebastián sería el mejor bálsamo para aliviar las penas del Córdoba, que son, como saben, son bastantes. Ya fuera de hora, el diario ABC, la página, en la portada 2, foto también para Jukic, perdón, dice Jukic apunta a más culpable de la situación del Córdoba, lo que viene a decir lo que venía en el Córdoba. Más que más culpable, lo que dijo él es que si hay que cambiar de entrenador 2 veces es porque no era el entrenador el problema, ni el de Chapi, que ahí le echó una manilla a Ferrer, ni el suyo, y tampoco Romero, que además hay que cambiar otras cosas, probablemente mirando más arriba. Bueno, Cultura dice aprobará con matices, dice el DRBC, aprobará con matices el proyecto de la plaza de San Agustín. Lo que no dice cuáles son los matices, dice que se va a aprobar, pero que habrá algún matiz. También habla de, saben que hoy se reúne la Comisión Provincial de Patrimonio y resolverá el tema de San Agustín, el tema de la segunda puerta de la catedral, de la mezquita catedral, que parece que está resuelto, parece que no habrá problema en que se apruebe y hay bastantes posibilidades de que esta misma Semana Santa las hermandades entren por la tercera puerta del Patio Naranjo y salgan por la puerta de bendiciones, por el arco de bendiciones, y así se consiga pues, recortar bastante el itinerario. Saben que ahora, me voy a pasar un minuto, saben que ahora hasta ayer, hasta hoy todavía, las hermandades cuando llegan al patio de los Naranjos, el cortejo de nazarenos, los hermanos de luz, se paran, se quedan fuera en el patio, se van hacia adelante para que quepa la comitiva dentro del patio, los titulares se entran en la catedral, llegan hasta el altar mayor y regresan por la misma puerta, por el arco de bendiciones y salen y ya se reanuda el cortejo. Ahora lo que hará es que toda la procesión, todos los nazarenos entrarán en el interior de la mezquita catedral, lo harán por la tercera puerta sin cirios, o sea, los cirios lo apagarán antes para evitar que haya un chorreo de cera continuo, y harán el cortejo, harán un camino interior que permitirá que la siguiente hermandad vaya detrás, una especie de carrera oficial dentro de la catedral, algo que aliviará primero las esperas y acortará los recorridos y será mucho más atractivo a la hora de asistir a la estación de penitencia en el Templo Mayor. Bueno, parece que eso se aprobará hoy, que está todo más que resuelto, que hay un acuerdo técnico entre los técnicos de Cultura y los técnicos de la catedral, con lo cual parece que solamente falta la firma que se producirá hoy. Más complicado será lo de Santa Marina. Saben que en Santa Marina hay un aparcamiento que ha crecido allí espontáneamente y parece que Cultura lo va a echar para atrás. De hecho, ya ha parado la obra que estaba acondicionando el aparcamiento porque entiende que está muy cerca de la parroquia de Santa Marina, parroquia fernandina también. Y en cuanto a San Agustín, no dice el diario ABC qué va a cambiar, pero parece que un retoque no sustancial, algo, bueno, casi para decir, aquí decido yo, van a incluir en el proyecto y también se aprobará. O sea, sí a San Agustín, sí a la segunda puerta de la mezquita catedral, no parece, mañana lo veremos, al aparcamiento de Santa Marina. Ahora también de Finito, que como saben este sábado pronuncia el pregón de la Semana Santa en el Gran Teatro. Finito, 2 puntos, comillas, espero que se note que hablo desde el corazón, y foto para el torero cordobés. Hasta y luego, en cuanto a la política, Moreno Bonilla acusa a Susana Díaz de que destruyó los puentes con el PP. Es ella y solo ella. Bueno, la verdad es que la campaña de Susana Díaz es muy personal, ella ha renunciado a la marca, los carteles son yo con Susana, creo que es el eslogan, y mientras que otros partidos se refugian en su marca, Podemos, Izquierda Unida, abandonan protagonismo, se centran en la marca, en el PSOE ha sido lo contrario, un poco como el rosismo.
Recuerden, Rosa Aguilar era más ella que el partido, aquí pasa exactamente igual. Y también, por último, y acabo aquí, Tania Sánchez, que será investigada, dice, el juez investigará si Tania Sánchez, investigará a Tania Sánchez por los contratos adjudicados a su hermano. Es que ella decía que no sabía que era administrador, sabía que trabajaba en esa empresa, pero no sabía que era el administrador. Bueno, pues lo veremos también en los próximos días. Lo dejamos aquí, que ya me he pasado de hora. Les invito, como cada día, a que permanezcan atentos a la programación de PTV. Mañana, que será viernes, ¿no? Mañana es viernes ya, despediremos la semana aquí en este mismo programa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.